Defensa final del proyecto de grado titulado Lugares de acercamiento y optimización de vínculos interactivos entre humanos y aves silvestres que conviven en la ciudad de Caracas. Caracas es una ciudad altamente reconocida por ser una ciudad de contrastes, no solo contrastes políticos, sociales y económicos, sino de lo natural contra lo construido. Es por eso que este proyecto de grado va enfocado en una línea de investigación con respecto a estos espacios urbanos que comparten un vínculo directo entre las aves silvestres que habitan en la ciudad de Caracas con los ciudadanos. Hoy en día es poco común encontrar en la ciudad espacios urbanos los cuales eduquen a la población con respecto a las especies de aves silvestres que habitan entre nosotros. Es por eso que este proyecto de investigación se enfoca en crear, proyectar y desarrollar estos espacios que brinden el servicio de información acerca de las mismas y que conjuntamente se vean inmersos con la dinámica urbana. Además de crear un nuevo punto en la ciudad para el turismo ornitológico, que actualmente está creciendo por su gran potencial educativo y económico en los países receptores, generar una propuesta arquitectónica que sea sustentable en términos económicos y de bajo impacto ambiental. Lamentablemente, existe una escasez de estos espacios urbanos que comparten este vínculo directo con la ciudad y sus habitantes de distintas especies, por lo que la creación de estos espacios generaría un nuevo vínculo entre ambos mundos, además de fomentar la educación y la conservación acerca de estas especies que sobrevuelan Caracas. Igualmente, desarrollar nuevas actividades culturales como el turismo ornitológico o aveturismo. Se busca definir la naturaleza de estos espacios para que la arquitectura sea la herramienta que ayude a englutinar todo este tipo de experiencias que puedan producirse en el proyecto arquitectónico con programas educativos, lúdicos y de esparcimiento, de manera de que se obtenga el objetivo principal, que es la educación y la concientización de la población acerca de estas especies silvestres y su hábitat, además de que se logre un compromiso ecológico por parte de sus ciudadanos. Como objetivos específicos, tenemos en primer lugar identificar un lugar idóneo en la ciudad donde se puedan proyectar este tipo de estructuras que propongan un programa de módulo de información y divulgación ecológica. Analizar qué relación tendrían estos espacios con respecto a la ciudad de Caracas, proponer estructuras para la visualización y/o interacción con las aves, conceptualizar un modelo de gestión que con la ayuda de la arquitectura desarrolle salones educativos y servicios y finalmente desarrollar un nuevo punto en la ciudad para el turismo ornitológico que convierta el proyecto en autosustentable. Como primer concepto tenemos a la ciudad que no solo se trata de un lugar o espacio que alberga un conglomerado de habitantes en una extensión de terreno, sino que es el escenario de las dinámicas urbanas y las vivencias de una sociedad. Básicamente es el espacio donde se ve el desarrollo de una sociedad en todos sus aspectos. El espacio arquitectónico es el espacio que está ideado para ser habitado y que su concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Hoy en día se convirtió en un espacio de múltiples usos. En el mismo orden de ideas tenemos al espacio público, que es uno de los elementos urbanos que hacen ciudad, por ser los espacios que reúnen a los ciudadanos como un colectivo en un mismo lugar. También como espacio público están los nodos, pero se tratan de espacios donde se reúnen las personas en gran escala, debido a una actividad temporal o edificio con programa en específico. Es por eso que pueden convertirse en un punto de referencia en cualquier proporción. El espacio y el lugar son conceptos completamente vinculados a los nodos y al espacio arquitectónico, ya que se trata de este espacio que hemos podido recorrer o visitar a lo largo de nuestra historia. Los espacios verdes urbanos son los comúnmente conocidos como parques verdes o jardines. Es esencial para cualquier ciudad poseer estos espacios, ya que significan un respiro para los ciudadanos de las dinámicas urbanas, así como también para mantener el equilibrio de hábitats naturales y la libre convivencia de las especies. Las aves de la ciudad son una consecuencia de la evolución de las mismas, ya que por el crecimiento de las urbes se produce la destrucción de sus hábitats naturales, quedándose sin hogar y con la única opción de adaptarse a nuevos ecosistemas como el de una ciudad. No solo por esta razón las aves llegan a las ciudades, sino también por el proceso migratorio que ellas hacen. Este desplazamiento de grandes distancias para encontrar mejores condiciones para pasar el invierno y/o reproducirse. Nuestro país tiene la dicha de ubicarse dentro de la ruta migratoria de miles de aves que llevan a cabo la migración latitudinal,
que se trata de desplazarse desde el norte hacia el sur en busca de climas más favorables. Caracas se encuentra dentro de esta ruta y por eso podemos apreciar un aproximado de 500 tipos de aves que sobrevuelan el cielo capitalino. Las aves han sabido adaptarse a habitar la ciudad. Las mismas han encontrado ventajas que les facilitan conseguir alimentos, fuentes de agua y cobijo rápidamente en cualquier momento del año, a diferencia que un hábitat natural. También hay menos depredadores y un mejor clima. Por otro lado, tenemos el turismo ornitológico o turismo de observación, que van en pleno auge en países europeos por el gran desarrollo educativo y económico que genera. El país receptor debe desarrollar una gran logística de hospedaje y de turismo local para satisfacer las demandas de los visitantes. A su vez, es turismo de bajo impacto porque busca la observación de las especies en su entorno natural para conservarlo, siendo este un gran potencial en nuestro país por nuestra gran biodiversidad. Como espacios que comparten un vínculo con los animales, tenemos el zoológico, que se definen como lugares donde mantienen a los animales por tiempo indefinido, para estudiarlos y observarlos, buscando tener espacios similares a su entorno natural para su reproducción y poderse lucrar de la visita del público a sus instalaciones. Por otro lado están los refugios, que a diferencia de los zoológicos, reciben donaciones para su funcionamiento y le dan hogar a animales que no tienen un hábitat a donde volver. Por último está el Observatorio de Aves, que se trata de un espacio o estructura que facilita la visualización o contemplación de especies de aves silvestres. Estos espacios pueden estar ubicados dentro de un centro de investigación o independientes en su entorno natural. Como metodología para este proyecto de grado se utilizarán dos tipos: método de estudio de caso para poder realizar un análisis de sitio en el lugar de estudio para obtener datos reales de las características físicas del lugar, y el método de investigación-acción, que significa llevar a cabo un análisis urbano para definir cuáles son los espacios urbanos que educan a los ciudadanos acerca de las especies de aves silvestres, y así proceder a crear una propuesta arquitectónica que solvente la carencia de estos espacios. Y así llegamos a los antecedentes. En primer lugar está el Central Park, en la ciudad de Nueva York. Este parque es mundialmente conocido por sus grandes espacios verdes con gran biodiversidad dentro de la gran desarrollada trama urbana y por sus programas educativos dentro de sus espacios. También tenemos el proyecto ganador del concurso de diseño sobre el Parque La Carlota Parque Verde. Este espacio apunta a lo que debería ser actualmente Caracas, pues muestra la vinculación de los parques verdes y la posible convivencia entre los ciudadanos con las especies silvestres que habitan en la ciudad. Asimismo, el Urdabay Center. Este centro ornitológico es uno de los más importantes del mundo por ubicarse dentro de la Reserva Natural de la Biosfera de Urdabay. En sus instalaciones se pueden observar y estudiar a las aves al sobrevolar todos sus alrededores. Finalmente, como antecedente, un proyecto de grado sobre un centro ornitológico en la Albufera del Medio Mundo. Aquí se puede apreciar cómo la arquitectura es la herramienta que genera espacios para observar a las aves. Caracas se encuentra en la región central del país, limitando al norte con el estado La Guaira y al sur con el estado Miranda. Se le puede acceder por ambos estados fronterizos por las principales carreteras del país, como la autopista Caracas-La Guaira y la Pétaras-Guarena. Caracas posee una condición de valle y es rodeada por la cordillera central de la costa, la cual es un conjunto montañoso entre los cuales se encuentra el Parque Nacional Guaraíra-Repano. En parte de los tres estados que limitan a la capital se encuentra el Parque Nacional Macarao en el estado Miranda y el Monumento Natural Henry Pittier en el estado Aragua, siendo una de nuestras reservas naturales más importantes del país. El Guaraíra-Repano, mejor conocido como el Cerro del Ávila, tiene su pico más alto a 2.765 metros sobre el nivel del mar y es hogar de gran parte de la biodiversidad capitalina. Debido a su similitud con el monumento natural Henry Pittier, muchas aves hacen vida en su gran extensión. El Parque Macarao posee una de las fuentes principales de suministro de agua de Caracas, por el río San Pedro y Jarillo, y es sobrevolado aproximadamente por unas 265 especies de aves, siendo 12 endémicas de la zona. El Monumento Natural y Parque Nacional Henry Pittier es el de mayor extensión protegida en la Cordillera de la Costa, ya que es nuestra principal reserva nacional de biodiversidad. Es sobrevolado por unas 582 especies de aves aproximadamente, siendo el 43% de la avifauna nacional y el 6% mundial.
Esta ciudad es mundialmente conocida por su favorable clima templado, y es que su temperatura se mantiene alrededor de los 23 grados centígrados, consecuencia de la barrera de protección que hace el conjunto montañoso de la cordillera de la costa. Su topografía es bastante consolidada, ya que por ser un valle, Caracas posee un conjunto montañoso tanto al norte como al sur de la misma. Estas colinas oscilan entre los 800 a 2000 metros al norte y los 800 a 1300 metros sobre el nivel del mar al sur. En cuanto a su hidrografía, la ciudad se surte principalmente de agua de los ríos San Pedro, Macarao, Jarillo y su río principal, el río Guaire. Además, posee unas 25 quebradas aproximadamente. La vegetación de la ciudad es bastante variada, pero en gran parte de ella se encuentra en el Parque Nacional Guayra-Repano. En primer lugar, se tiene vegetación tipo subpáramo a unos 2.200 metros aproximadamente. Selva nublada entre los 1.600 a 2.000 metros sobre el nivel del mar, bosques caducifolio entre los 500 y 1.200 metros sobre el nivel del mar, las sabanas entre los 1.000 a 1.600 metros sobre el nivel del mar. Por último, los bosques de ribera o galería que acompañan las fuentes de agua y la vegetación puntual de especies arbóreas en muchos sitios de la ciudad. La fauna de Caracas se encuentra mayormente en la vertiente norte del Cerro Ávila, mas sin embargo en la vertiente sur se pueden encontrar ciertas especies. Por otro lado, en las instalaciones de los zoológicos de la ciudad y en las áreas verdes se pueden encontrar otro tipo de especies. Los cielos se tiñen de colores por la gran presencia de aves en Caracas. Se estima que es sobrevolada por unos 500 tipos de especies. Entre ellas destacan las guacamayas, guacharacas, los querrequerre, colibríes, cristofué, entre otros. Sin embargo, la interacción con aves puede generar el posible contagio de enfermedades. Estas pueden variar entre enfermedades respiratorias, gastrointestinales y cutáneas. Lo importante de esto es mantener una buena higiene personal al momento de interactuar con algún ave. Los espacios urbanos que informan actualmente al colectivo acerca de las especies y la biodiversidad de la ciudad son los zoológicos. Tenemos al Pinar, Caricuao, Expansú y los parques verdes como el Jardín Topotipuy, siendo de los principales lugares para la observación de aves. Por último se encuentra el Jardín Botánico y el Gran Parque del Este. Tenemos estos pocos espacios urbanos en la ciudad que se vinculan de cierta manera con los ciudadanos y la biodiversidad e informan al colectivo acerca de especies de animales y vegetales, pero además de la existencia de estos pocos espacios urbanos, sabemos que existen ciertos fenómenos en la ciudad de Caracas. Estos afectan la dinámica urbana por la presencia de infraestructuras como el embaulamiento del río Guaira y la autopista Francisco Fajardo. Por lo mismo, causa una desvinculación o fractura sentido norte-sur, por lo que llegamos a una propuesta urbana la cual puede vincular la ciudad en ese sentido. Esta propuesta se va enfocada al este de la ciudad donde hay más presencia de masa vegetal y donde se encuentran los principales parques verdes como el Parque La Carlota y el Parque del Este, siendo estos un nodo verde al norte de la ciudad por su biodiversidad y programas lúdicos y educativos. Al sur está el Parque Dr. David Alejandro Márquez, por lo que se puede generar un eje verde educativo y de esparcimiento con la propuesta arquitectónica ubicada en el Parque Dr. David Alejandro Márquez, de manera que signifique el impulso del turismo ornitológico y en la educación del colectivo con respecto a todas estas especies que conviven en la ciudad. El Parque Dr. David Alejandro Márquez Escalante se encuentra ubicado en el municipio de Baruta, sector Chuao, al sureste de la ciudad. Este parque tiene al norte al Parque La Carlota y su nombre proviene del antiguo dueño de los terrenos que posteriormente se convirtieron en la zona de Chuao. Con un área aproximada de 377.000 metros cuadrados, es el único parque longitudinal de la zona. El parque se ubica en una zona con un tejido urbano regular. Su topografía hace su condición de valle, pues se encuentra entre dos colinas que arropan a este espacio verde longitudinal. Las colinas poseen en su parte superior conjuntos residenciales privados. El parque posee un fácil acceso tanto para el transporte público como para el transporte privado, pues se puede ingresar por una de las principales autopistas de la ciudad, tomando la avenida Río de Janeiro para luego acceder al sector de Chuao por la avenida Anauco. Se puede ingresar a la avenida principal del Cafetal y tomar la calle Imaca que le da acceso al Parque Verde.
En términos de uso, el parque se encuentra en una zona residencial, sin embargo, la zona de show es sumamente importante por la presencia de usos mixtos. La vegetación es una de las características más importantes de este parque. Esta gran masa de especies arbóreas hace un microclima fresco y templado en el lugar. Por otro lado, posee un emboblamiento de aguas negras al noreste del parque, además de una base programática de hidrocapital. Como primer referente tenemos a Gardens by the Bay de Grant Associates, que toma la arquitectura como herramienta para crear un recorrido dinámico entre las especies y que sea lúdico y educativo para el colectivo. El edificio altolar, por James Alcock, es un claro ejemplo de cómo la arquitectura es la transición entre la naturaleza y lo construido, también cómo los elementos arquitectónicos pueden generar distintas especialidades. The Vessel, de Thomas Herdwick, es un mirador que se ha convertido en un hito en la ciudad de Nueva York y vincula los edificios aledaños con este programa turístico y de esparcimiento. Por otro lado, la Mediateca de Sendai de Toyo Ito, con una estructura innovadora que es translúcida para generar espacios fluidos y abiertos, siendo la misma la protagonista del diseño y parte de su recubrimiento. Por último, tenemos al puente de Arganzuela por Perrault Architects, que se caracteriza por su estructura cónica que puede salvar grandes luces. Esta estructura es autoportante y su materialidad hace posible este gran recorrido. La propuesta de este proyecto de grado parte de crear un recorrido que vincule tanto la naturaleza como la ciudad, que estos espacios sean un nodo educativo y de esparcimiento para así desarrollar el turismo ornitológico y que se promueva la conservación y la protección de las especies de aves silvestres. En la planta de acceso, el parque genera espacio público para el esparcimiento de los visitantes. Estos espacios son terrazas que van descendiendo longitudinalmente y que por su iluminación van creando escenarios para nuevas actividades. La implementación de texturas de piso, iluminación y fuentes de agua en el parque recuperan estos espacios que actualmente no están en las mejores condiciones. El diseño del paisajismo de este proyecto se basa en crear momentos con texturas de piso que juegan con ángulos orgánicos para la mejor vinculación con el parque. Los tres espacios principales de este paisajismo consisten en un espacio con chorros de agua para actividades lúdicas o culturales, un espacio con servicios y comercios para los visitantes y por último un espacio para actividades deportivas. La circulación de la propuesta se genera por escalinatas que van descendiendo y recorren el parque longitudinalmente. Por otro lado, se inicia el sistema de rampas que van ascendiendo en el parque para hacer un recorrido dinámico entre los árboles y la vegetación. Este recorrido es en zigzag de manera de impactar lo menos posible el parque y disfrutar de vistas panorámicas del mismo y de la ciudad. Por lo que se trata de un recorrido de rampas que generan un paseo en la naturaleza y que remata viéndose a la ciudad, de manera de generar un vínculo directo con la misma y que los ciudadanos se sientan motivados a educarse y preservar las especies silvestres. Asimismo, la estructura de la propuesta consiste en rampas autoportantes que salvan grandes distancias por el uso de material ligero y resistente como el metal. Estas rampas son soportadas por un sistema de columnas de concreto que se posan en el terreno del parque y sostienen la estructura del conjunto de cerchas metálicas de las rampas. Igualmente, el recorrido remata en el observatorio de aves, el cual es sostenido por tensores que van sujetados a un arco parabólico. Este arco parabólico cuesta con un sistema de tensores que sujetan los laterales de la última terraza del recorrido, de manera que esta estructura no toca el suelo y está en contacto con la copa de los árboles e inmerso en la naturaleza. Por otro lado, las rampas del recorrido albergan programas educativos y lúdicos, por lo que estas estructuras poseen planos horizontales que generan estos espacios. También su losa es de malla metálica, de manera que el recorrido se da en un paisaje translúcido. Asimismo, estas rampas cuentan con un recubrimiento de hélices de perfiles tubulares que son autoportantes y generan distintas especialidades en los recorridos, de manera que este elemento forma parte de la estructura de la losa y refuerza la misma. La propuesta tiene una escala menor a su contexto inmediato, de manera que no compite con los edificios aledaños, por lo que busca una mejor integración con el parque y ser un mirador urbano. El contenido programático se basa en espacios para actividades culturales y deportivas en la planta baja, mientras que en las rampas tenemos al nivel medio un módulo informativo acerca de las especies y por último el observatorio de aves.
Este proyecto arquitectónico acompaña la vegetación del lugar y va generando especialidades tanto en las rampas como en el suelo del parque. Mientras que las terrazas van descendiendo en el suelo, las rampas van ascendiendo dando así un recorrido dinámico y de disfrute. Al ser aérea la propuesta arquitectónica, los descansos de las rampas son momentos de transición en el recorrido y los espacios programáticos se abren sentido norte-sur del parque. Cada rampa de la propuesta tiene un programa distinto dentro de sus espacios y dependiendo del recubrimiento se genera una especialidad distinta. Esta rampa genera un efecto visual de ducto por las hélices que van acompañando el recorrido. Siendo la primera rampa con programa, la misma se ensancha para generar unas terrazas informativas con carteles y de contemplación. Esta rampa consta de terrazas para observación de aves con telescopios y el módulo informativo donde se da el servicio de informar al ciudadano acerca de las especies autóctonas de la ciudad. La sección de la misma es cónica, de manera que el recubrimiento tiene más altura a medida que se va recorriendo. Así como el elemento anterior, esta rampa posee terrazas para la observación y programa lúdico con camas de cuerdas para los visitantes. Además posee vegetación en el techo y paneles de metal microperforado para la protección solar. Como remate de la propuesta arquitectónica, tenemos a la rampa que posee la terraza del Observatorio de Aves. No solo es un mirador urbano en la ciudad, sino que también consta de aulas educativas que generan talleres acerca de la importancia de estas especies de aves silvestres y cómo podemos convivir sanamente. Este espacio posee una doble altura que es formada por las hélices de perfiles tubulares que generan una cubierta con vegetación y paneles que protegen de la insolación. Su sección transversal es de forma elíptica, de manera que su entrepiso no es de mayor altura. Todo esto soportado por el arco parabólico por medio de los tensores laterales, de manera que el encuentro con las aves es más cercano y tenga un mayor impacto en los ciudadanos. Así inicia el paseo de rampas, donde el paisaje forma parte del recorrido y la tectónica de la propuesta dialoga directamente con el lugar, con espacios que te invitan a la observación y la interacción con las aves silvestres en cualquier punto del recorrido, donde los descansos del recorrido son espacios de transición y de contemplación. La estructura del arco parabólico emerge de la densa vegetación, convirtiéndose en un hito en la ciudad, siendo así el observatorio un mirador urbano que se conecta directamente con las aves silvestres y con la ciudad de Caracas.